Bienvenidos al culto evangélico dominical, que emitimos a través de nuestro canal Televisión Evangélica por Internet. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmos capítulo 100, versículos del 1 al 2. ¿Por qué yo creo en Jesucristo? Acompáñenos. Hace algunos años, tuve una de las experiencias más desafiantes de mi vida. Estaba en Moscú, la capital de lo que era la Unión Soviética, y tuve la oportunidad de predicar. Prediqué en un maravilloso teatro. Se llamaba el Teatro del Ejército Rojo. Era un teatro para las artes. Era el lugar donde se celebraban óperas y los eventos culturales. Una estructura magnífica, con un gran escenario. Primeramente agradecí a Dios el privilegio de estar allí. Francamente, en cuanto a lo espiritual, estaba confiando en el Señor, pero en la carne me sentía intimidado. Porque allí, en ese teatro del Ejército Rojo, había macizos retratos de Lenin, Stalin. Ahí está el balcón de terciopelo donde ellos se sentaban a escuchar las presentaciones. En ese auditorio había soldados, oficiales del ejército y sus esposas. Los soldados estaban vestidos con sus uniformes militares y estaban sentados rango tras rango tras rango. Y Dios me había dado el privilegio de predicarles. ¿Qué predicaría usted si tuviera la oportunidad de hablarle a un grupo como ese? ¿Cuál sería la idea principal de su mensaje? ¿Qué les diría? Yo sabía que era una oportunidad que solo se presentaba una vez en la vida. Nunca más tendría una oportunidad así. Sabía que para algunos de ellos era la primera vez y quizá la única ocasión en sus vidas que escucharían un mensaje de Dios. Yo oré, le pregunté a Dios, Señor,
¿Qué deseas que yo les diga a estas personas? Dios, el Espíritu Santo, dijo a Adrián, háblales acerca de Jesús. Diles, ¿por qué tú crees en Jesucristo? Fue de eso de lo que les hablé. Y me basé en el siguiente texto. Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo, nosotros creemos y estamos seguros que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús acababa de alimentar a 5,000 y había realizado milagros que ocasionaron que las personas lo siguieran, especialmente cuando él alimentó a los 5,000 con unos peces y unos panes. Pero cuando las multitudes lo seguían a Jesús, Jesús, dirigiéndose a ellas, les compartió un desafiante mensaje. Les habló acerca de comer su carne y beber su sangre, es decir, participar de él. El mensaje era tan severo, el mensaje era tan diferente, era tan radical, que las personas empezaron a irse. Ellos eran buscadores de milagros, les gustaron los pescados y los panes, pero no les gustó el mensaje más profundo que conllevaba el milagro, y empezaron a dejarlo. Luego Jesús se volteó a sus discípulos y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro hizo una pregunta muy penetrante, y es la pregunta que voy a hacerles. Si no es Jesús, ¿entonces qué? Si no es Jesús, ¿entonces quién? Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Es decir, si no es Jesús. Amigos, si Jesús no es la respuesta, si usted rechaza a Jesús, ¿a dónde va a ir? Amigos, escúchenme. Los que están en la televisión, escúchenme. Jesucristo, solo Jesús, tiene la respuesta a las cosas que realmente importan. Solo Jesús puede saciar el hambre más profunda del corazón humano. Solo Jesús es la respuesta al pecado del hombre. Solo Él da significado a la vida y a la muerte. Solo Jesús puede sacar el aguijón del pecado, las tinieblas de la tumba, el dolor de la separación y dar esperanza firme y segura. ¿A quién iremos? Él solamente tiene las respuestas de la vida y de la muerte. Mas esto conlleva una pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús es quien proclamó ser? ¿Por qué? ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué le he dado mi vida a Él? ¿Por qué le sirvo? ¿Por qué estaría dispuesto a morir por Él si fuera necesario? ¿Por qué? 4 razones. 4 razones, y podemos saber que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera razón que compartí con ellos, y ahora con ustedes, es la razón histórica. Jesucristo es R-E-A-L, un hecho histórico. Me tiene sin cuidado si usted es un creyente o no, o si usted es alguna otra cosa. Porque debe admitir, usted tiene que admitir, que el hombre llamado Jesús estuvo sobre la tierra. Todos los historiadores seculares que tienen algún mérito admiten la existencia de Jesucristo como un hecho sin que importe lo que ellos crean de él. H.G. Wells, en su bosquejo de historia, menciona los 10 hombres más grandes de la historia y el primero en la lista es Jesucristo. Wells es un historiador. Sir J.G. Fraser
Otro historiador que ciertamente usted no llamaría un creyente evangélico nacido de nuevo dijo: mi teoría asume la realidad histórica de Jesús de Nazaret como el gran religioso y el gran maestro moral que fundó el cristianismo. Y fue crucificado en Jerusalén bajo el gobierno de Poncio Pilato. El testimonio del Evangelio está confirmado por la evidencia hostil de Tácito y Plinio el Joven. Esta parece ampliamente suficiente para establecer estos hechos a la satisfacción de investigadores imparciales. ¿Qué es lo que dice? Dice que si usted es un historiador, tiene que admitir que el hombre Jesús, sin importar lo que piense de él, estuvo aquí. No existe forma de explicar el origen de la iglesia cristiana, el que estemos aquí, aparte del hecho de que Jesucristo estuvo aquí. ¿Y qué empezó a predicar la iglesia en sus primeros días? No solo que ese hombre estuvo aquí, sino que él salió de la tumba. Ese era el mensaje central de la predicación de la iglesia primitiva. ¿Cómo explica eso? ¿Cómo explica, no nuestra iglesia actual, sino esa iglesia de años atrás, que se originó de la vida y tiempos de Jesucristo? Aquellos que fueron testigos oculares creyeron en su resurrección. Alguien dirá: bueno, estaban alucinando. Pero él se presentó a más de 500 personas a la vez. Eso es mucha alucinación. Otros dirán: solo era un fantasma. No, él comió con ellos. Lo palparon y lo tocaron. Otros dirán: bueno, ellos simplemente se inventaron una historia y dijeron que lo tocaron y comieron con él. Oh, estos hombres que murieron por su fe. ¿Piensa usted que morirían por una mentira voluntariamente? Un hombre tal vez viva por una mentira, pero pocos morirían por una. Estos primeros creyentes pagaron con sus vidas por su fe. ¿Cómo explica usted el hecho histórico de Jesucristo y la iglesia separado de la realidad de la resurrección de Jesucristo? Yo creo en él por razones históricas. Bien se ha dicho, hay más pruebas de que Jesucristo resucitó de entre los muertos que de la existencia de Julio César. Él ha demostrado ser el Hijo de Dios con el poder de la resurrección de entre los muertos. La Biblia dice: él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Aquí está la segunda razón por la que creo en Jesucristo. A propósito, permítame darle algunos versículos. Mire por favor Juan capítulo 6, versículo 38. Este habla del hecho histórico: porque he descendido del cielo. Él estuvo aquí. Ese es el hecho histórico. Ahora permítame darle la segunda razón por la que creo en él. No solo las razones históricas, pero yo creo en él por razones bíblicas. Por favor, leen el capítulo 6, el versículo 44. Este Jesús que descendió del cielo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Aquí está la segunda razón. No solo la razón histórica, sino la razón bíblica, escritural. Se lo dije a esas personas y se lo digo a usted hoy, que yo creo en Cristo porque creo en la Biblia, la palabra de Dios. Quizás usted dirá: pastor, eso solo mueve la pregunta hacia atrás un poco. Porque si usted dice que cree en Jesús porque cree en la Biblia, esto hará que preguntemos: ¿cómo podemos saber que la Biblia es la verdad? Esa es una buena pregunta. Les hablé a esos hombres y quería decirles a esas señoras, a esos soldados rusos y funcionarios del ejército, y les dije: quiero decirles por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y tomé tiempo para explicarles cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Y les di las 5 grandes pruebas de la inspiración de las Santas Escrituras. ¿Y cuáles son? La primera es las profecías cumplidas. Número 2, la maravillosa unidad de la Biblia, escrita en más de 1500 años por más o menos 40 autores en 3 idiomas diferentes, acerca de todo tipo de temas. 66 libros que forman un libro, la Biblia. Les hablé de la longevidad de la Biblia, cómo la Biblia ha durado a través de los siglos y cómo los hombres han establecido leyes contra esta, y cómo allí mismo en la Rusia soviética era un crimen importar Biblias en la Rusia soviética. Y de paso les recordé que para cada uno de ellos teníamos una Biblia para dárselas al salir. Al escucharlo estallaron en aplausos.
Les dimos la palabra de Dios. ¿Cómo se explica usted la longevidad, los constantes atributos de la Biblia? Les hablé de la exactitud de la Biblia, de la exactitud científica e histórica de la Biblia. Luego les hablé del poder de la Biblia. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6. Les compartí cómo la lectura de la Biblia ha transformado mi vida. Y les dije que nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. Les recalqué, como lo recalco ahora, que el tema central de la Biblia es Jesucristo. La Biblia lo presenta como el que salió de la tumba. Él es el único que ha resucitado de entre los muertos. Usted dirá, espere un minuto, pastor. Otras personas regresaron a la vida. ¿Qué hay de Lázaro? Lázaro fue vivificado para morir otra vez. Jesús fue resucitado y vive en un cuerpo glorificado, llegando a ser las primicias de todos aquellos de nosotros que duermen. Jesús dijo que nos resucitará en el día postrero. Lo que trato de decir es que yo creo en Jesucristo porque Él es un hecho histórico. No hay forma de explicar la iglesia de Jesucristo aparte del hecho histórico de que Jesús vivió, murió y resucitó, y creo en Él debido a la Biblia, un libro milagroso que ha resistido la prueba del tiempo. Esta presenta a Jesucristo como absoluta y totalmente único. Permítame darle la tercera razón por la que creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo por razones espirituales. En el versículo 63 de este mismo capítulo, Jesús se presenta ante las multitudes diciendo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Usted nunca con su mente humana comprenderá quién es Jesucristo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que vivifica, el que le ayuda a entender y da vida. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. Coloque su marcador allí y busque, por favor, otro libro que Juan escribió. Primera de Juan, capítulo 5. Permítame mostrarle cómo el Espíritu Santo de Dios lo convencerá y le testificará acerca de quién es Jesucristo, si usted quiere saberlo. Le invito a leer Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Él está hablando del agua y de la sangre que salió del costado de Jesús cuando fue crucificado. Continuemos con el versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora, Pastor Rogers, ¿espera que yo crea en Jesucristo solo porque usted dice que Él es un hecho histórico? Bien, aunque lo crea, no voy a entregarme a Él. ¿O piensa usted que voy a creer en Jesucristo solo porque su libro dice que Él está vivo y usted tiene evidencias de la inspiración de la Biblia? Eso no es suficiente para mí. Estoy de acuerdo. Usted necesita algo más. Usted necesita que el Espíritu Santo de Dios diga amén a estos hechos. Necesita que el Espíritu Santo lo tome, le haga ver su pecado y lo convenza. Lo he dicho, y si yo lo convenzo de algo, otra persona puede hacerle cambiar de parecer. Mas note el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios, el Espíritu Santo, dará testimonio a sus corazones. Nosotros recibimos el testimonio de los hombres. Alguien nos dice algo que es verdad y le creemos. Ayer volé en un avión, tuve que confiar en el piloto. Comí en un restaurante, confié en el cocinero. Cuando lea un mapa, usted confía en su fabricante. Confiamos en el ingeniero que construyó este edificio. El arco de este techo es extenso, puede venirse abajo. Espero que esté listo para irse. ¿Qué estoy diciendo? Confiamos en la gente todos los días. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El sí puede traducirse puesto que. Puesto que recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios.
Dios, el Espíritu Santo, ya lo he dicho y lo repetiré, si usted quiere saber quién es Jesucristo, pregúnteselo al Espíritu Santo. Dios no dice que usted debe creer y si no puede creer que esa es su mala suerte. Dios dice, si quieres creer, yo te ayudaré para que entiendas y sepas que estas cosas son verdaderas. No permita que nadie le diga que usted no puede creer. Ahora bien, usted puede negarse a creer, pero le digo esto, si usted quiere creer en Jesucristo, si busca la verdad, Dios, el Espíritu Santo, le hablará y confirmará que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dará testimonio a usted y después Él dará testimonio en usted. Por favor, mire el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El versículo 9 habla del testimonio que nos da. El 10 habla del testimonio en nuestro interior. ¿Por qué creo en Jesucristo? Bien, primeramente, el Espíritu Santo me dijo, Él es el Hijo de Dios. Y después de recibirlo en mi corazón, tengo el testimonio en mí mismo. Usted puede discutir conmigo todo el día y nunca me convencerá de no creer en Jesucristo. Puede presentarme algunos argumentos sofisticados, pero yo tengo el testimonio adentro. Un creyente con el testimonio en su corazón nunca está a la merced de un hombre con un argumento en su boca. Aprenda eso, mi amigo. La Biblia dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y yo di mi testimonio en ese teatro del Ejército Rojo y le doy mi testimonio a usted. He saboreado y sé. Si usted me dijese que el pastel de manzana no es bueno o que no existe cuando acabo de comerme una porción de pastel de manzana, usted puede discutir todo lo que quiera, pero yo tengo la evidencia en mí mismo. Gustad y ved que es bueno Jehová. El que cree tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué creemos en Jesucristo? Por razones históricas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por razones espirituales. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Luego les di la última razón que quiero darles a ustedes. Porque creo en Jesucristo. Yo creo en Él por razones personales. Note lo que dijo Pedro aquí. Regresemos a nuestro texto, por favor. Veamos Juan capítulo 6. Le invito por un momento a leer el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo, yo lo conozco personalmente, lo he probado. No solo la historia me dice que Él es el Hijo de Dios, no solo la Biblia me dice que Él es el Hijo de Dios, no solo el Espíritu Santo me dice que Él es el Hijo de Dios, mas yo lo sé por medio de la experiencia personal, por razones personales. Puedo dar testimonio, estoy seguro. La semana pasada oré con un joven que recibió a Cristo. Él estaba buscando. Nunca me olvidaré de su pregunta. Él me miró y dijo, pastor, dígame, ¿es Jesús real para usted? Le contesté, sí, Él es real. Sí, Él es real. Él es real para mí. Yo sé, yo estoy seguro que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero decirles algo más. Las mejores personas que conozco conocen a Jesús y lo aman. He conocido a mucha gente, he conocido a muchos charlatanes, he conocido a algunos hipócritas, he conocido a algunos impostores, y Jesús en este 6º capítulo de Juan habla de Judas, que era un apóstol falso. Quiero decirles algo más, amigos. Usted vive unos años, viaja alrededor, llega a conocer la maravillosa familia de Dios. Verá cómo el Señor transforma sus vidas. Verán lo que Él significa para usted. Usted podrá decirlo y cantarlo de corazón, victoria en Jesús. Y Él sí da la victoria. Yo le dije esto a esos hombres, y ahora se lo digo a usted. Esto es el por qué creo en Jesús. Y deseo pedirle que crea en Él. Amigo, ¿me permite un minuto más de su tiempo? Lo más importante es que usted conozca al Señor Jesucristo
como su Salvador, mi Señor personal. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted puede hacerlo ahora mismo. ¿Dónde está? Y le prometo que Dios lo salvará. Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz. Y la Biblia dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.